Hola, Dios te bendiga en este día. Bienvenido a un episodio más del podcast A la Luz de la Palabra en tu canal Aliento de Vida 316. En este canal vamos a estar hablando y escudriñando la palabra del Señor. Mi nombre es Verónica Andrade y hoy tenemos un episodio muy importante, la secuencia de las 17 mujeres que hicieron historia en la Biblia. Tal vez tú te identificas con una de ellas. Y el día de hoy vamos a continuar. Y la siguiente mujer es Sara. Como ya sabemos, ¿verdad? Que Sara era estéril, pero Dios le había prometido que iba a tener ella un hijo. Así que vamos a ver qué nos dice la Biblia tocante a Sara. Vamos a ver la historia de Sara. Dice, Sara es una de las mujeres más importantes de la Biblia. Su vida refleja el poder de la fe, la paciencia y la fidelidad de Dios para cumplir su promesa, aun cuando todo parece imposible. Para Dios, dice la Biblia, que no hay nada imposible, ¿verdad? Cuando Él nos ha prometido algo en nuestras vidas, Él nos los va a cumplir, pero en su tiempo. Aunque a veces pareciera que Dios se ha olvidado de la promesa que nos hizo algún día, Él lo va a cumplir porque para Dios no hay tiempo, porque Dios es el tiempo. Lo que para nosotros pasan años, para Dios tal vez son segundos, porque dice la palabra del Señor que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día, porque Dios vive en el tiempo. Dice, así como Sara era la madre de Isaac y la madre de la promesa, dice, podemos ver la fidelidad de Dios y la promesa. Sara era una mujer estéril y pasó muchos años desesperada. Para Sara ser estéril en la época de ella era bien difícil, porque como toda mujer queremos ser madre, ella quería ser madre al igual que nosotras. Y en aquellos tiempos que una mujer fuera estéril era un poco difícil y tal vez hasta vergonzoso, ¿verdad? Porque se creía que la mujer que no tenía hijos, que no servía. Así era la creencia de aquel tiempo. Dice, Dios la escogió para ser la madre de una gran nación. Sara era esposa de Abraham. Aunque fue estéril durante muchos años, Dios prometió que tendría un hijo y que de ella saldrían reyes y naciones. Sabemos que Dios le prometió a Sara y a Abraham que iban a tener un hijo y sobre ellos iban a ser padres de muchas naciones. Y pues Dios les cumplió, porque Dios siempre va a cumplir la promesa a su tiempo. Aquí estamos hablando de mantener fe y confiar plenamente en Dios, porque Dios es el que tiene el propósito y Dios sabe lo que va a hacer en nuestras vidas en su tiempo adecuado. Muchas veces nosotros queremos ayudar a Dios, pero Dios no necesita ayuda, porque lo que nosotros logramos con ayudar a Dios a veces es entorpecer el plan de Dios, porque como sabemos que Sara usó a su esclava Agar, porque ella decía que ella era muy vieja para poder dar a luz, y ya vemos el conflicto luego que hubo entre Sara y Agar. Esa es otra de las mujeres que vamos a estar hablando en el siguiente episodio. Dice allá en Génesis 10, capítulo 17, versos 15 y 16. Dijo también Dios a Abraham y a Sara, tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y le bendeciré también y le daré de ella hijo. Si la bendiciere, y vendrá a ser madre de naciones, de reyes, de pueblos vendrán de ella. Dios puede cambiar nuestra historia, cumplir su promesa en el tiempo perfecto. Era lo que le decías, que los tiempos de Dios son perfectos. Dios ha prometido algo a nuestras vidas. Cada uno de nosotros tiene un propósito. Simplemente no hay que desanimarnos, hay que esperar en los tiempos de Dios, porque los tiempos de Dios son perfectos. Simplemente hay que mantener nuestra fe, nuestra esperanza y sobre todo la fidelidad de Dios. Que nuestra fe no decaiga, porque dice también la palabra del Señor que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, por muy pequeña que sea nuestra fe, la debemos de mantener, porque Sara fue una mujer de fe y esperanza. Podemos ver la fidelidad de Dios con Sara, le cumplió lo que Dios le había prometido. Dice la Biblia que ella tuvo a Isaac a los 90 años. Humanamente eso es imposible. Sabemos que ya un embarazo a una cierta edad
después de los 35 es un embarazo bastante complicado. Ya se complica, ya no se diga a la edad de 90. Pero Dios le había prometido a Sara y a Abraham que ellos iban a tener un hijo y que era el hijo de la promesa. Entonces, para Dios no hay nada imposible. Así que simplemente tenemos que confiar en Dios y creerle en su palabra, en lo que Él tiene para nuestras vidas. Dice, Sara aprendió a confiar cuando todo parecía imposible. Cuando escuchó que tendría un hijo en su vejez, Sara se rió porque humanamente era imposible. Era lo que yo les decía, humanamente tener un hijo a los 90 años, en la historia de la humanidad yo creo que no se ha vuelto a oír que una persona vuelva a tener un hijo. Porque como sabemos, una vez que la mujer deja su periodo, ya no hay manera que pueda concebir, ya no hay manera que una mujer pueda quedar embarazada. Pero Dios le había prometido ese hijo a ella y a Abraham. Y Dios no falla porque dice su palabra que Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios ha dicho para tu vida, a su tiempo se va a cumplir. Simplemente nos toca a nosotros esperar y afirmarnos con esa fe y arraigarnos a esa fe que Dios nos los va a cumplir en nuestra vida. Y veremos la mano de Dios obrar en nuestra vida y veremos ese milagro en nuestra vida. Eso que para nosotros parece imposible. Muchas veces estamos esperando algo y oramos y le pedimos a Dios que esto, que lo otro, y seguimos y se llega el momento que nuestros ánimos decaen y decimos, tal vez Dios no me escucha, tal vez Dios no me pone atención a mí. Pero no sabemos que Dios va a obrar en su tiempo, porque nadie sabe el designio del Señor. No podemos decir qué es lo que tiene Dios para nuestra vida. Dice Génesis 18, capítulo 18, versículo 3 y 14. Entonces Jehová Dios dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? No, para Dios nada es difícil, porque dice su palabra que de Jehová es la tierra y su plenitud y todos los que habitan en ella. Somos creación e hijos de Dios y por lo tanto le pertenecemos a Él. Y todo lo que hay en el mundo es de Dios. Nada es nuestro, aún ni nuestras propias vidas son de nosotros, ni nuestros propios hijos, porque nuestros hijos son prestados. Después comprendió que nada es imposible para Dios. Eso es lo que tenemos que comprender y entender, que para Dios no hay nada imposible. Simplemente tenemos que perseverar, así como lo hizo Sara, que ella perseveró en esa fe y le creyó a Dios. Eso es lo más importante, creerle a Dios que Él va a cumplir su propósito que ha puesto en su vida y en la mía, porque Dios tiene un propósito para su vida y para la mía. Todos vivimos en un plan de Dios. Nada está afuera de las manos de Dios. Todos tenemos un propósito. Simplemente tenemos que saber esperar, perseverar. Esa fe, que nuestra fe no decaiga. Porque dice su palabra que andamos por fe, no por vista. Dice, el nacimiento de Isaac mostró la fidelidad de Dios. A los 90 años, Sara dio a luz a Isaac, exactamente como Dios lo había prometido. A los 90 años Dios le prometió a Sara que iba a ser madre y se cumplió. Aquí estaba el hijo de la promesa que Dios le había hablado, del que Dios le había dicho que iba a ser madre de Isaac y madre de muchas naciones, que iban a salir reyes y naciones de su hijo. Y se ha cumplido, como sabemos, ¿verdad? Que viene toda la descendencia de Abraham y Sara a través de ¿quién? De Isaac, a través de la promesa que Dios hizo con él. ¿Pero por qué? Porque fueron obedientes. Porque cuando Dios le dijo a Abraham que se fuera de Ur y que dejara su tierra y su parentela, Sara lo siguió a un lugar desconocido. ¿Por qué? Porque le creyeron a Dios, tuvieron fe en Dios. Yo creo que cualquiera de nosotros no estamos dispuestos, muchas veces nos tenemos que mudar por gestiones de trabajo, pero ya si tenemos familia,
Primero que se vaya el esposo y de ahí seguimos nosotros, ¿verdad? Pero Sara no mandó a Abraham enfrente. Sara se fue con él. ¿Por qué? Porque le creyeron a Dios. Nosotros también tenemos que creerle a Dios y confiar en Dios, que Él tiene un propósito para nosotros. Sara, dice, es ejemplo de fe. Aunque tuvo momentos de duda, terminó creyendo en la promesa del Señor. La duda va a llegar. Y más cuando pasa el tiempo, y han pasado meses, años, y nosotros decimos, no, pues ya no se nos dio, ya Dios se olvidó por lo que yo estaba orando, Dios no me escucha, ya para qué voy a la iglesia, a mí no me oye, y para qué busco de Dios si Él no hace nada en mi vida. Y ponemos mil excusas. ¿Por qué? Porque la duda ha llegado a nuestro corazón, y esa misma duda hace que nuestra fe y nuestros ánimos decaigan. Pero yo hoy te quiero decir que no, que nuestra fe ni nuestros ánimos deben de decaer, sino que simplemente debemos de confiar y tener esa fe y creer en Dios. Es porque dice que Sara es la madre de la fe. Es la matriarca de la fe, es una mujer de fe. Entonces nosotros debemos de tener la misma fe que tuvo Sara, y le creyó a Dios que a los 90 años ella iba a ser madre. Yo no sé tú por qué has estado orándole al Señor. Yo no sé tú por qué has estado pidiéndole, no sé cuánto tiempo, pero yo solo te digo que tu fe no caiga, que tu fe se mantenga firme. Yo estuve pidiéndole a Dios por 20 años y el Señor me contestó mi oración. Dudé, sí, porque dudé. Se llegó el momento que me desanimé también, pero Dios me escuchó mi oración y cumplió lo que yo le estaba pidiendo. Así que yo te puedo decir que Dios sí oye nuestras oraciones. Yo te puedo decir que Dios a su tiempo contesta, porque el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Y las cosas en el tiempo de Dios salen en perfección. Nosotros pedimos una cosa y Él nos da otra. Vamos a ver qué nos dice Hebreo 11:11. Por la fe, también la misma Sara recibió fuerzas para concebir, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Le creyó a Dios, como te digo, creyó en la fidelidad de Dios, que sabía que para Dios no había nada imposible. Aún en sus 90 años, ella pudo concebir a Isaac, y Dios se lo prometió y Dios se lo cumplió. La fe no significa no tener preguntas, sino confiar finalmente en la fidelidad de Dios. Sí, vamos a cuestionarnos, como les digo, vamos a desanimarnos, y van a venir muchas preguntas y dudas a nuestra mente, pero que jamás nuestra fe decaiga. Que allá muy al fondo nosotros tengamos esa fe y que digamos, yo sé que Dios me va a contestar. A su tiempo Dios nos va a contestar, porque los tiempos de Dios son perfectos. Él sigue diciendo, solo Dios sabe qué es lo que tiene para nosotros. A veces nosotros estamos pidiendo una cosa y Él nos va a dar una cosa mejor. Sara dice, es el ejemplo para las mujeres creyentes. El apóstol Pedro presenta como modelo de respeto y confianza y esperanza en Dios. Dice la primera carta de Pedro 3, capítulo 3, versos 5 y 6. Como Sara obedecía a Abraham, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien. Dice que solo tenemos que ser obedientes. Obedecer, creer y la fe. Esas tres cosas es la que nos debe de mantener de pie, que nuestra fe no decaiga. Ser obediente a Dios y creerle a Dios. Dice, Dios cumple su promesa, aunque parezca imposible. La esperanza forma el carácter y fortalece la fe. La duda no impide que Dios siga obrando. Cuando volvemos a confiar en Él, el tiempo de Dios siempre es perfecto y la fidelidad de Dios nunca falla. Aunque Sara le dio a Abraham a su sierva Agar, para que ella dijo, yo ya estoy vieja, yo ya no puedo dar a luz.
Pero Dios mantuvo su promesa porque el hijo que Dios le había prometido a Abraham era el hijo con Sara, no con la sierva Agar. Entonces, si Dios nos ha prometido algo para nuestras vidas, va a ser con nosotros mismos. Él no nos va a mandar a alguien más para que se cumpla lo que Él nos ha prometido a nosotros personalmente, porque esa relación de Dios es personal, nosotros con Dios y Dios con nosotros. Dice ya el libro de Romanos, capítulo 4, versos 20-21. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, dice plenamente, convencido que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Dios es un Dios poderoso. Para Dios no hay nada imposible. Por eso te digo, no dudes lo que Dios puede hacer en tu vida. No dudes de donde Dios te puede sacar. No dudes de que Dios va a resolver ese problema. No dudes de que Dios puede traer sanidad para tu vida. No dudes de que Dios te puede romper esas cadenas de alcoholismo, de drogadicción, de prostitución, de todo lo que tú tengas. No dudes. Créele a Dios y pídele con fuerza. No dudes de que Dios puede restaurar tu hogar. No dudes de que Dios puede regresar tus hijos y traerlos a casa. Simplemente tienes que creer y orar con fe y que tu fe no decaiga, porque Dios es un Dios poderoso. Para Dios no hay nada imposible, dice la Biblia. Y si Él te ha prometido algo a tu vida, así pasen los años que pasen, Él los va a cumplir. La vida de Sara nos enseña que Dios puede transformar la esterilidad en fruto, la esperanza en alegría y lo imposible en un testimonio de su poder. Cuando confiamos en su promesa, descubrimos que Él nunca llega tarde, siempre obra en el momento perfecto para cumplir su voluntad y glorificar su nombre. Dios nunca va a llegar tarde a tu vida, porque Dios te lo ha prometido y Él lo va a cumplir. Así que yo te animo en este momento de que sigas adelante y que sigas confiando plenamente en Dios, que lo que Dios te ha prometido se va a cumplir. Bueno, este ha sido un episodio más del podcast La Luz de la Palabra en tu canal Aliento de Vida 316. Yo me congrego en la iglesia del Nazareno, Camino de Santidad de Louisville, Kentucky. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like y comparte para que este mensaje pueda llegar a más personas. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y échale ganas. Y no dudes que Dios puede hacer grandes cosas en tu vida. Padre, te damos gracias en este momento, Padre. Sabemos que tú eres el Dios de lo imposible, que no hay nada imposible para ti, Señor. Simplemente ayúdanos a confiar y a creer plenamente en tu palabra, creer en ti, Señor, que tú puedes hacer grandes maravillas en nuestras vidas, Señor. Tú conoces la vida de cada oyente, Padre, cada corazón. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que rompas toda cadena, Señor. En el nombre de Jesús yo te pido que restaures hogares, Padre, que traigas sanidad tanto física como para el alma, Señor. Te doy gracias en esta hora, Padre, que sigamos confiando plenamente en ti, teniendo fe, Señor, que tú puedes, Señor, sacarnos, Señor, aún en la adversidad, Padre. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.